Hola, mi nombre es Paulina. Bienvenidos a mi canal Fibromialgia con formato APA. Advertencia, se recomienda discreción. En este video se hacen muchas analogías tomando en cuenta las consideraciones filosóficas de Mohamed Ali, las leyendas urbanas del México contemporáneo, historias que la gente cuenta acerca de la fibro, cuestiones básicas de investigación y se tocan temas sensibles con respecto a los desencadenantes de la fibromialgia, en el entendido que todos hemos sido tentados a buscar en internet y que posiblemente el dolor te obligue a buscar qué te sucede. Pretendo que este video te aporte consideraciones básicas en tu propia investigación, recordando siempre que, en una investigación, la verdad no se encuentra en lo que tú creas, ni en el primer resultado que la web te arroje, sino en artículos científicos que tengan referencias citadas o información que provenga de fuentes confiables. La investigación no es fácil, ni se da a la primera, pero si aplicas esto, se aumenta la probabilidad de que tu experimentación sea confiable, porque tú y yo sabemos que vas a experimentar con bastantes cosas en pro de mejorar tu salud, y qué mejor que hacerlo bien desde el principio. Consulte a su médico. ¿Se acuerdan que en el video anterior hablábamos del contexto social y cuando les mostré mis referentes apareció Mohamed Ali? Bueno, pues él se preguntaba por qué Tarzán, un huérfano en la selva, era capaz de comunicarse con los animales. Y por ejemplo, los africanos que ya llevaban miles de años habitando ese lugar, ¿no podían llegar a ese nivel de entendimiento con los animales? Bueno, pues esta sencilla historia es la que nos trae al tema de hoy. ¿Por qué me dio fibromialgia? Hay muchas teorías, pero la que más me gusta debatir y con la que vamos a empezar es si es cierto o no que la fibromialgia es la enfermedad de las emociones no expresadas, que si te da por una impresión muy fuerte o por una represión heteropatriarcal o cosas de ese estilo. Y para eso vamos a hacer uso de una de las leyendas urbanas que más me gustan, la leyenda de la diabetes. Se dice que te da diabetes por un susto bajo ciertas condiciones, que son susto más tomar agua igual a diabetes, susto más comer un bolillo igual a no diabetes. Que bueno, la primera afirmación totalmente descontextualizada, somera y sesgada de mi parte sería que la diabetes depende de un bolillo. Entonces, si relacionamos la diabetes y la fibromialgia, nos damos cuenta que convergen en el mismo principio activo y la relacionamos en la siguiente tabla. Diabetes se produce por una impresión muy fuerte, en este caso un susto. La fibromialgia se produce por una impresión fuerte. La diabetes no tiene cura. La fibromialgia tampoco tiene cura. La diabetes sí tiene un tratamiento. La fibromialgia también tiene un tratamiento, pero es una bronca encontrar el que a cada uno nos funcione. Que para efectos de esta investigación vamos a ocupar el supuesto de que tanto la fibromialgia como la diabetes se producen por una impresión muy fuerte. Entonces, si logramos demostrar que la diabetes sí es producida por este tipo de impresión, quiere decir que por consecuencia la fibromialgia también. Entonces, para lograr esto, vamos a hacer uso de una de las herramientas favoritas del pueblo. Y bueno, también de la maestra de kinder. Vamos a ocupar a Mr. Google. Empecemos esta pequeña investigación poniendo en el buscador: ¿me puede dar diabetes por un susto? Vamos a ver qué sale. Y en nuestra primera opción tenemos que dice que efectivamente esto es un mito. Y sí, yo también creo que es un mito, pero no se trata de lo que yo crea ni de lo que empate con mis creencias, sino de que las cosas las encontremos bien referenciadas, con fuentes citadas y con páginas serias. Entonces esto no tiene
ninguna de las dos cuestiones, vamos a seguir buscando. Y en nuestra segunda opción nos dice que los especialistas de la Federación Mexicana de Diabetes indican que es probable que una persona no tenga síntoma previo, pero que ya existe una falla o descompensación en el organismo, y que cuando se enfrentan a un estado de alarma, estrés o cuando hay una emoción muy fuerte, llámese enojo, susto o impresión, el cuerpo produce hormonas como la adrenalina que actúan en contra de la insulina, lo que provoca que los niveles de glucosa se disparen. Es así como se demuestra que no fue el enojo ni el estrés lo que provocó esta enfermedad, sino que los niveles de glucosa ya comenzaban a tener alteraciones por las altas concentraciones y la emoción manifestada en ese momento detonó la enfermedad por los factores hormonales ya mencionados. Este artículo aparentemente tiene una fuente, pero si entras al link te remite a la página oficial de la Federación Mexicana de Diabetes, en lugar de llevarte al documento original donde se menciona esta información. Esta es una trampa muy común. Puede ser que la información sea correcta, pero al carecer del vínculo original, se tiene que descartar. Y en la tercera opción nos dice 10 mitos de la diabetes. Vamos a ver. Y lo primero que observo es que este artículo pertenece a la Asociación Mexicana de Diabetes. Perfecto, es una fuente seria, entonces me convence. Vamos a ver qué más nos dice. Regresamos a leer los mitos y en el mito número 5 dice: ¿un enojo, susto o impresión provocan diabetes? Y dice prácticamente lo mismo. Con esto vemos que en efecto la diabetes no se produce por un susto o una impresión muy fuerte, sino que ya existen anomalías previas y entonces da lo mismo si es un susto, un coraje o una impresión muy fuerte. Lo único que necesitamos es un desencadenante para que la diabetes se presente. Bueno, que si ahora comparamos la diabetes con la fibromialgia, también necesitamos un desencadenante que produzca la enfermedad. Y ahí sí puede ser que exista una anomalía derivada de un estrés crónico sostenido, que por decir estrés me refiero a un estrés tanto emocional como físico. Y de nuevo, esto sigue siendo multifactorial. De hecho, yo vi un video en YouTube donde decía que las mujeres éramos más propensas a padecer fibromialgia porque por constructo social nosotros estamos sometidas al sistema heteropatriarcal. ¿Por qué se encuentran más casos en mujeres que en hombres? La mujer es más emocional y más práctica. Sus bloqueos son más emocionales, mientras que el hombre es más mental y teórico. Por otra parte, el factor que hace posible esta enfermedad es la represión. No hay duda de que, en nuestra sociedad, ya desde la infancia, la mujer está más sometida a represión que el hombre. Y entonces yo lo vi y dije, ¿a mí me habrán reprimido en algún momento de mi vida? ¿Y por eso tengo fibromialgia? Y ya haciendo memoria yo dije, no, creo que a mí nunca me pasó esto. Pero dije, bueno, vamos a preguntarle a alguien, vamos a preguntarle a un experto. Y le pregunté a mi hermana mayor. Y le dije, oye, ¿tú te acuerdas de algún punto en mi vida en el que yo haya sido reprimida por algo? Y nada más se me quedó viendo, se empezó a reír y me dijo, ven, te voy a contar una historia. Seguramente tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. Pues resulta que era la noche en la que los Reyes Magos llegaban y tú estabas en mi casa y no te querías ir con mis papás. Y decías que no, que te ibas a quedar y mi papá te dijo, pues es que si no te vas a la casa, los Reyes Magos no te van a traer nada. Y entonces, pues tú muy astuta contestaste, no, los Reyes Magos van a llegar a donde yo esté, porque son magos. Y entonces, mi mamá y yo convencimos a mi papá de que te dejara en la casa. Y entonces los Reyes Magos hicieron una misión prácticamente imposible. Salieron de la casa sin que mis hermanas se dieran cuenta y llevaron mis regalos a la casa de mi otra hermana. Y aún así todavía tuvieron que regresar sin que nadie se diera cuenta, sin que alguna de mis hermanas se despertara. ¿Y qué pasó? Pues que todo había sido todo menos
una niña reprimida. ¿Por qué? Porque siempre fuiste así, como dice la gente de manera coloquial, cuchillito de palo. Pero de nuevo, esto depende de cada persona y de su contexto social, porque si por ejemplo tú vives una situación de violencia intrafamiliar o has sido sometido a un secuestro o a una violación, pues es perfectamente entendible que desarrolles fibromialgia. O si en otro escenario, por ejemplo, tú te enfrentaste a un accidente automovilístico, te contagiaste de Zika, de ébola o de alguna infección bacteriana o cosas de esa índole que destrozan tu cuerpo, pues es perfectamente entendible que también desarrolles fibromialgia. Y es así como volvemos al planteamiento de la diabetes. Estas situaciones no son la causa de la fibromialgia, pero sí son el detonante siempre y cuando tú hayas desarrollado anomalías para darle entrada a la fibromialgia. Porque también otro supuesto es que si por ejemplo yo estoy sumergida en un contexto de violencia familiar, podría desarrollar en lugar de fibromialgia ansiedad, por ejemplo, y entonces esto ya no es una relación directa, estrés igual a fibromialgia. Hasta aquí vamos bien, ya tenemos sembrada la semilla de la duda, la investigación y la experimentación. Ahora falta una cosa muy importante. Yo no viví ninguna represión psicológica o traumatismo físico como tal. Al principio creí que la fibromialgia había llegado de golpe y de la nada, pero en una de esas crisis de dolor que tuve, caí en cuenta que estas cosas yo ya las había sentido antes, que estos dolores antes iban y venían y pues no era nada dramático, pero siempre coincidían en los periodos vacacionales, cuando mi mamá ya no me llevaba a natación o a taekwondo. Entonces pues no era algo como dramático, pero sí me sacaba de onda porque pues iba al doctor y no tenía nada. Y ese fue uno de los factores que hizo que mi familia empezara a creer que yo era hipocondríaca. Y de hecho en el video anterior también les digo que esta parte del descubrimiento de la fibromialgia fue como colgarme una medalla de victoria, porque nadie me había creído hasta que los síntomas un día llegaron, se quedaron, fueron constantes y más intensos, y también eso pues fue lo que pudo determinar que yo tenía fibromialgia. Y si investigamos un poquito el mecanismo de acción de la fibromialgia, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Pacientes con fibromialgia lidian con altos niveles de adrenalina. Los pacientes con fibromialgia tienen altos niveles de adrenalina y daño en los nervios más pequeños del organismo, lo que genera ansiedad, alteraciones del sueño y dolor intenso. Los enfermos tienen deteriorado el sistema de respuesta del estrés, llamado también sistema simpático, pues producen una gran cantidad de adrenalina durante todo el día y disminuye por la noche, en comparación de quienes no tienen este padecimiento. El exceso de adrenalina puede ser generado por un medio ambiente hostil y alteraciones genéticas en las enzimas denominadas OMT. En conclusión, a Paula le dio fibromialgia porque su mamá no la llevó a entrenar. Que como les decía, estos síntomas se presentaban en los periodos vacacionales y esta vez en mi edad adulta se empezaron a manifestar en el momento en el que yo dejé de entrenar, y fueron aproximadamente como 6 o 8 meses que yo no pude entrenar porque #mundo godín, y pues ya, a la goma mis entrenamientos. Y así como yo tengo estos síntomas, existen personas que manifiestan haber tenido los mismos dolores desde muchos años antes, y que pues si los tenían en la infancia, muchos médicos decían que estos eran dolores de crecimiento, y posteriormente, unos años después, ya era fibromialgia. Imagínate, si ya tenemos sembrada la semilla de la duda y la investigación, y entonces procedemos a experimentar si realmente la diabetes tiene relación con algún susto o una fuerte impresión, y podemos encontrar el siguiente dato. En México la diabetes ya es una pandemia,
ocupa el 9º lugar entre las naciones con más diabéticos. Pero tú, como eres un aferrado y crees en lo que tu abuelita te dijo, que efectivamente la diabetes se produce por un susto, porque pues obvio, las abuelas no mienten. Entonces planteas un experimento para tomar una muestra poblacional de 20 personas y las sometes al experimento de aplicarles un susto. Y tú piensas, bueno, pues si estoy realizando un experimento, obviamente no va a ser perfecto. Entonces, de mis 20 sujetos de prueba, a lo mejor yo puedo obtener 18 diabéticos y 2 que tengan cualquier otra cosa después del susto. Entonces, ya con este factor visualizado, realizas el experimento. ¿Y qué te pasa? Asustas a 20 personas y te encuentras con 18 infartados y 2 personas a las que no les sucedió nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué te pasa esto? Si tú investigaste, estableciste una hipótesis y pues sí, nosotros en México estamos sometidos a una gran cantidad de violencia en la calle y pues un susto resulta algo muy efectivo para comprobar si a las personas les provoca diabetes o no. Y entonces, ¿por qué te falló? Te falló porque no contemplaste que no todos le tienen miedo a lo mismo y las tenías que haber asustado en la misma intensidad y en las mismas condiciones. Y que si bien los datos que encontraste son confiables, en efecto, México ocupa el 9º lugar en diabetes. Eso es cierto, pero no porque sean confiables quiere decir que sean aplicables a tu experimento. En conclusión, si tienes curiosidad por investigar o descubrir el origen de las cosas, sí está bien plantear una problemática, formular una hipótesis, experimentar, pero si no comparas y buscas referencias bibliográficas, lo más probable es que todo tu procedimiento esté equivocado.